Madrid. Enero de 2003. Un viernes por la mañana, un portero de finca sale a trabajar como cualquier otro día. Su hijo de 2 años está con él. Es un niño que todavía no sabe hablar bien, pero que esa mañana va a ver algo que ningún niño debería ver jamás. Un disparo, en la nuca, a quemarropa. Su padre cae al suelo en la calle de Alonso Cano, en el barrio de Chamberí. El niño no entiende lo que acaba de pasar. La policía tampoco. Durante los siguientes 53 días, Madrid vivió algo que nunca había vivido. No era ETA, no era un ajuste de cuentas, no había motivo, no había patrón, no había forma de saber quién sería el siguiente. Solo había una carta, un naipe de la baraja española, dejado junto a cada cuerpo. Este es el caso del asesino de la baraja, y hay una pregunta que sigue sin tener respuesta 20 años después. Para entender el pánico que se apoderó de Madrid en aquellos meses, hay que entender cómo era la ciudad en enero de 2003. Madrid crecía, el metro se expandía, los bares llenaban las aceras incluso en invierno. Era una ciudad que se sentía segura, viva, sin miedo. Una ciudad que había sobrevivido al terrorismo de ETA durante décadas y que creía haberlo visto todo. No lo había visto todo. Porque lo que comenzó a ocurrir en enero de ese año no tenía precedentes en España. No era terrorismo, no era crimen organizado, era algo más perturbador. Un hombre que mataba a desconocidos, al azar, sin razón. Los criminólogos tienen un nombre para esto: homicidio aleatorio. Y es el tipo de crimen que más miedo genera en una sociedad porque destruye el mecanismo de defensa más básico que tenemos los seres humanos. Ese mecanismo que nos dice: a mí no me puede pasar porque yo no frecuento ese lugar, porque yo no tengo ese perfil, porque yo no conozco a esa gente. El asesino de la baraja anuló ese mecanismo por completo. Sus víctimas no tenían nada en común, ningún nexo, ninguna razón para ser elegidas. Podía ser cualquiera. Podía ser tú. Quiero que conozcas a las víctimas, no como nombres en una lista, como personas. Juan Francisco Ledesma tenía 50 años y trabajaba de portero en un edificio de Chamberí. Esa mañana del 24 de enero estaba con su hijo de 2 años. Nunca volvió a casa. Juan Carlos Martín tenía 28 años. Limpiaba aviones en el aeropuerto de Barajas. El 5 de febrero, mientras esperaba el autobús en la Alameda de Osuna para volver a casa, alguien se acercó por detrás. Un disparo. Junto a su cuerpo, unas de copas. Miquel Jiménez tenía 18 años. Estaba en el bar de su madre en Alcalá de Henares, apoyado en la barra. 18 años. Juana Dolores Uclés tenía 60 años. Estaba en el mismo bar que Miquel. Sobrevivió al disparo. Su hija de 17 años, que estaba con ella, también sobrevivió. George y Diona Magda eran un matrimonio rumano. Vivían en Arganda del Rey. El 18 de marzo aparecieron muertos juntos. Junto a sus cuerpos, el 3 y el 4 de copas. 6 personas. Distintas edades, distintos barrios, distintas vidas. Ninguna razón para morir. Lo único que compartían era haber estado en el lugar equivocado en el momento en que Alfredo Galán decidió que quería matar. El 5 de febrero, cuando la prensa encontró el as de copas junto al segundo cuerpo, algo cambió en Madrid. Los medios se lanzaron sobre ese detalle con una fuerza que multiplicó el miedo. ¿Qué significaba el naipe? Era una cuenta atrás. Iba a haber más cartas. Iba a parar en algún número. Los titulares se dispararon. Los expertos en tarot llenaron los platós de televisión. Las teorías se multiplicaban cada día. Y mientras tanto, la gente cambiaba su comportamiento. Madres que dejaban de dejar salir a sus hijos solos.
trabajadores nocturnos que cambiaban de ruta, bares que cerraban antes, gente que miraba por encima del hombro al esperar el autobús. Porque el asesino de la baraja no mataba en lugares oscuros ni en callejones sin salida. Mataba en plena calle, en paradas de autobús, en bares con la puerta abierta. Madrid tenía una muerte violenta cada 66 horas ese invierno, un 20% más que el año anterior. La ciudad estaba nerviosa antes de que empezaran los crímenes de la baraja. Cuando empezaron, ese nerviosismo se convirtió en algo diferente, en miedo real. El tipo de miedo que se instala en el cuerpo y no se va. Mientras Madrid vivía con miedo, Alfredo Galán iba a trabajar. Cada mañana se levantaba, se ponía el uniforme de vigilante de seguridad y se subía al metro o al autobús para ir al aeropuerto de Barajas, el mismo aeropuerto donde había trabajado Juan Carlos Martín, su segunda víctima. Y al pasar por los controles de seguridad, Alfredo Galán veía algo que, según confesó después, le producía una satisfacción que no podía ocultar. Su propio retrato robot, colgado en los tablones de anuncios del aeropuerto, buscado por la policía, reconocido en toda España. Tenía 25 años, medía 1,90 m, había sido cabo primero del ejército, había estado en Bosnia en misiones humanitarias. Al volver, algo en él había cambiado. Los médicos le diagnosticaron neurosis y ansiedad. Le recetaron medicación incompatible con el alcohol. Siguió bebiendo. Lo que nadie supo durante meses es que el hombre que Madrid buscaba no se escondía, trabajaba, cogía el metro, compraba en el supermercado, vivía entre la gente que tenía aterrorizada. Y lo que es más perturbador todavía, él mismo confesó después que mató porque quería saber qué se sentía, que con la primera víctima no sintió nada, y que por eso siguió. La policía estaba en un callejón sin salida. No había móvil, no había conexión entre víctimas, no había testigos útiles. Lo único que tenían era el arma, una pistola Tokarev TT-33 de calibre 7,62. Un arma soviética, poco habitual en España. Ese detalle lo cambió todo. Los investigadores centraron la búsqueda en los países que fabricaban y usaban esa pistola, países del este, y eso les llevó a una conclusión. El autor podía ser un militar español que hubiera estado en misiones en los Balcanes. Pidieron al Ministerio de Defensa 2 listados, uno con los militares que habían participado en misiones en Bosnia, otro con militares que habían recibido tratamiento psiquiátrico. En la intersección de esas 2 listas había un solo nombre: Alfredo Galán Sotillo. Pero antes de que la investigación llegara a él, antes de que pudieran detenerle, Galán tomó una decisión que nadie esperaba. El 3 de julio de 2003, a las 8 de la tarde, un hombre entró en la comisaría de la policía local de Puerto Llano, en Ciudad Real. Estaba borracho. Se sentó frente al agente de guardia y dijo que era el asesino de la baraja. El agente le tomó los datos, le escuchó y probablemente pensó que era otro perturbado buscando atención. Pero entonces el hombre empezó a dar detalles. Detalles que no habían sido publicados nunca. El punto azul marcado con rotulador en el reverso de cada carta. La trayectoria exacta de los disparos. Cosas que solo podía saber el asesino. Alfredo Galán tenía 25 años y se había entregado porque, según confesó, le ponía nervioso que ya no se hablara de él. Al día siguiente, sobrio, se retractó de todo. Dijo que había sido una confesión bajo los efectos del alcohol, que era inocente. No le sirvió de nada. En su domicilio familiar en Puerto Llano encontraron un cartucho de la Tokarev.
balística confirmó que había sido disparado por la misma arma que mató a las 6 víctimas. El juicio comenzó en febrero de 2005. El tribunal lo condenó a 142 años de prisión por 6 asesinatos y 3 intentos de homicidio. Plena conciencia, plena imputabilidad, ningún atenuante. El caso del asesino de La Baraja se cerró oficialmente con la condena de Alfredo Galán, pero hay preguntas que nunca tuvieron respuesta. La pistola Tokarev nunca apareció. Galán la escondió en algún lugar que nunca reveló. El documental de Netflix, producido 20 años después del caso, recoge algo que algunos familiares de las víctimas siguen sosteniendo hoy: que Galán no actuó solo, que hay incongruencias en su confesión que señalan a más participantes. La justicia descartó esa línea, pero los familiares no lo han olvidado. Alfredo Galán saldrá de prisión. La condena de 142 años tiene un límite efectivo de 25 años de cumplimiento. Si los cálculos no se tuercen, podría estar en libertad antes de 2030. Juan Francisco Ledesma tenía 50 años. Su hijo de 2 años creció sin padre. Juan Carlos Martín tenía 28 años y volvía a casa después del trabajo. Miquel Jiménez tenía 18 años y estaba en el bar de su madre. Nadie les preguntó nada. Nadie les dio ninguna oportunidad. Un hombre decidió que quería saber qué se sentía al matar y eligió a personas al azar para averiguarlo. Madrid tardó años en olvidar ese invierno. Algunos no lo han olvidado todavía. Si este caso te ha impactado, suscríbete a Crimen Sin Nombre. Cada viernes un caso nuevo. Cada viernes preguntas que merecen respuesta. El próximo caso ya está en camino.